llevan un tratamiento o un procedimiento. En ese procedimiento, nosotros en la materia de ciencia de datos lo asimilamos o lo podemos clasificar como la fase en la que transitan todos aquellos datos, desde los que son datos aleatorios o datos crudos hasta lo que son producto de datos, que es parte del tema que ya hemos visto. Por esa razón, y entrando un poquito más a detalle, es que el día de hoy vamos a empaparnos un poco más de todo este contexto. En este momento les voy a compartir la pantalla y por favor me confirman cuando ustedes lo tengan ya visible, ¿vale? Pestaña. Y me gustaría que me ayuden a hacer la lectura de lo que estamos exponiendo. Como les decía, actualmente pues todos los datos son lo que antes conocíamos como la materia prima, ¿no? El petróleo de las naciones. Ahora, además del petróleo, porque no ha dejado de serlo, algo muy valioso son todos los datos que se van produciendo, que se van sumando a esa cantidad de información que nosotros tenemos a bien disponer, producir o recabar. Y por esa razón es que el día de hoy, como les digo, vamos a estudiar más a detalle toda esta fase. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Ya se puede ver. Sí, es que de repente como que me pierdo y ya no sé si estoy o no estoy transmitiendo. Ok, bueno, como les venía diciendo, como información introductoria, nosotros podemos hablar que en la actualidad todos esos datos o toda la información antes de ser procesada se le conoce o se percibe como el nuevo petróleo. Nosotros, al momento en el que presenciamos el auge de desarrollo de todos esos productos basados en ellos, productos basados en el procesamiento del petróleo, el destilado, el aprovechamiento de esos recursos en sus diversas maneras de invertirlo, desde el aporte energético, los derivados que se producen del petróleo, los combustibles fósiles, ¿no? Como se le llama. Ahora bien, nunca había sido o se había visto tan grande la oportunidad de desarrollar productos, pero como tal, no de petróleo o de recursos tangibles o materiales, sino ahora productos de datos, a los que se ha contribuido la explosión o lo que fue haciendo la detonación y la creación del Big Data. En este caso, pues este Big Data ha multiplicado o se ha considerado como el concentrador y procesador de toda esta materia prima para estos productos. En la madurez y accesibilidad de todas estas nuevas herramientas es que se pueden desarrollar diferentes alternativas de almacenamiento y, en consecuencia, el análisis de todos estos recursos o productos de datos que nos permiten hacer esa transformación. Y en ese trayecto de transformar, nosotros aprovechamos de mejor manera todo este recurso de datos a través de herramientas, como ya lo decimos, lo que es el Big Data. Ahora bien, entendiendo como la definición de datos crudos a los términos que para los datos se recogen desde una fuente. Todo dato que es obtenido de alguna fuente. ¿Cuál? Pues diversas, o alguna en específico no la hay, sino todas esas fuentes y que nos dan pie a que estos son sujetos al procesamiento u otra manipulación. También se le conoce como datos primarios, es decir, cuando son virgencitos, ¿no? Todavía no se les da un procesamiento, no se les genera procesamiento, interpretación, no se relacionan, simplemente se obtienen. ¿Sí vamos bien? A ver, antes de que avancemos, ¿quién me puede dar un ejemplo de dato crudo? ¿La respuesta de una pregunta? No, porque la respuesta, entendiendo como datos o conjunto de datos, es la consecuencia a un planteamiento. ¿Puede ser un censo? Ajá, puede ser. ¿Y quién nos dijo esto de la respuesta? Yo, Jimena. Antes de lo del censo, no. Que dijiste la respuesta a una pregunta. Yo, Dana. Hola, Dana.
Sí, perdón, mira, entendiendo tu razonamiento como un evento o como un recurso que acaba de ser aportado, sí. ¿Sí me explico, chicos? Si nosotros asimilamos o apreciamos esa respuesta como una eventualidad o como lo que fuera un, una incidencia, sí se valora. Ya cuando entramos a detalle a qué se refiere la respuesta, qué quieren dar a entender con esa respuesta, es correcta, es incorrecta, bla, 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 ya estamos haciendo un ejercicio de análisis. Entonces, sí, Dana, si lo tomamos como lo dices tú, tal cual, una respuesta a una pregunta. Y que se asemeja mucho a lo que nos dice Jimena cuando nos dice un censo. En el censo está concentrado, a manera de contenedor, el cúmulo o el conjunto de todas esas respuestas o esas incidencias que virtieron pues una cierta cantidad de participantes, de usuarios, de encuestados. ¿Se me explico? Entonces, en esa etapa o con este sentido de interpretación, sí se puede tomar como un dato crudo a toda una encuesta o a un censo. Profesora, ¿también podría entrar un acta de nacimiento, que son datos pues no procesados? Pues un acta de nacimiento hace referencia a un conjunto de datos. Entonces, pues como tal, puede ser como, repito, como el censo y como todos aquellos que marcan como una eventualidad. Porque pues en el acta de nacimiento contiene muchos tipos de datos, ¿no? Como fechas, como domicilios, como identificaciones, como testigos, como un juez, como que es un instrumento de validez oficial. Entonces, como tal, en un documento como el acta de nacimiento se contienen diferentes tipos de datos, tanto primarios como secundarios. Entonces, por esa razón, me reservo la afirmación de que sí, como tal, el acta se asuma como un recurso primario o un dato crudo. Un dato crudo puede ser un conjunto de nombres que empiezan con la letra A o un conjunto de nombres que asistieron a un lugar. O sea, nada más es un conjunto de datos que no se han procesado. ¿Sí me explico? ¿Podría ser también como una lista de compras? Sí, o sea, nada más un conjunto de recursos de información, perdón, de recursos no, de datos que aún no han sido procesados ni tratados de ninguna manera. Es decir, no han transitado en un procesamiento. O sea, podría entrar la lista de integrantes, no sé, del grupo 101. No, porque ya también. Sí, como un conjunto de datos de alumnos, de personas, ¿no? A lo mejor inclusive ni hablar de el término alumnos, nada más es un conjunto de personas. En el caso de que alguien se encuentre esa hoja y vea los nombres enlistados o de uno abajo del otro. Pero, perdón, en el caso de las actas de nacimiento, o sea, esas ya tuvieron un tratamiento porque precisamente se necesita para tramitar el CURP, ¿no? Sí, por eso es que digo que me reservo la afirmación de que el acta de nacimiento se considere como un dato crudo. Por eso es que, o sea, sí contiene muchos tipos de datos, pero dependiendo quién lo ocupe y para qué, pues ya se le puede asimilar como un formato, un recurso, un documento oficial, etcétera, etcétera. Y por eso es que le decía yo a Aranza que el acta de nacimiento no queda como tal como un dato crudo o un dato primario. Es como si tuviéramos en una bolsa un montón de papelitos que no sabemos qué contiene, pero sabemos que tiene ahí muchos papelitos y que en cada papelito va a existir un dato, pero no lo hemos procesado, no sabemos qué tiene, ni para qué lo vamos a ocupar o lo van a ocupar. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los datos macroeconómicos son datos crudos. Macroeconómicos. Ejemplo. Digamos, no sé, el tipo de cambio. O sea, nada más nos da un dato, pero mientras no le demos un contexto, pues es un dato. Si nos estás hablando de tipo de cambio, ya está contextualizado. ¿Me explico? Sí. Entonces, no aplica esto de que sea un dato crudo, porque ya tiene un procesamiento, ya se interpreta o ya se infiere, o las personas que están interesadas y se relacionan en este mundo de la economía,
de las finanzas están contextualizando y saben a qué se refiere como todos aquellos datos y recursos macroeconómicos. Vamos a continuar y vamos a ver si queda un poquito más claro, ¿vale? Los datos crudos son la materia prima muy complicada porque tienen diferentes índoles, vienen de muy diversas y diferentes fuentes y es difícil de conseguir, limpiar, adaptar para su uso. De hecho, de los procesos más complicados o más exhaustivos, no solo para el ser humano, sino para las máquinas, los algoritmos, los programas y las aplicaciones, el ejercicio de la limpieza es uno de los factores más abarcativos o más demandantes. Según algunos estudios, las actividades de limpieza de estos datos habitualmente van a suponer el 80% o más del trabajo. Cuando ya nosotros tenemos toda esa serie de datos limpios, es decir, libre de información complementaria que pueda ser no tan trascendental, no tan vital e importante, ya se tiene un gran porcentaje, como lo dice aquí, el 80 o un poco más del trabajo realizado. De ahí la importancia que sepamos distinguir cuáles son esos recursos o esa materia prima de la que vamos a echar mano y cómo lo vamos a limpiar. ¿Cómo creen ustedes hasta aquí? O todo lo que llevan ya abordado en cuanto a contenidos, no solo en ciencia de datos, sino en todas sus materias, ¿cómo creen ustedes que se puede llevar a cabo un proceso de limpieza de datos? Yo lo entiendo como cuando nos enseñaron qué es lo que era un resumen, ¿no? Tienes un texto y de ese texto pues tienes que sacar lo que es más importante y subrayar y destacar lo que es más importante y pues las palabras y eliminar palabras que no pues que hagan como pues basura, vaya. O sea, que sí sirven, pero son creo que los nexos menos relevantes, ¿no? Como fuentes primarias y fuentes secundarias, como datos primarios y datos secundarios o conceptos de primer y o de segundo orden, ¿no? Como en lo que es en historia o cómo se analiza y se estudia la historia, a su vez cómo se enseña. En este caso es algo así similar, los conceptos de primer y segundo orden. Es decir, ejemplo, tenemos un enunciado. Del enunciado, las partes más importantes, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Si nosotros queremos analizar como dato primario nada más a sujetos, de todo un enunciado lo único que nos va a servir va a ser el sujeto, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo un análisis de las actividades de todos estos sujetos, lo único que nos va a servir de todos estos enunciados va a ser el verbo. Es decir, dependiendo del contexto y dependiendo de la funcionalidad y la utilidad que yo le vaya a dar a todos esos datos, es la iniciativa o la forma en la que yo los pienso o yo los pueda limpiar. Pero es a través del modelado de los datos que nosotros podemos hacer estos ejercicios de limpieza, de interrelación, de establecimiento de estructuras, de clasificación de toda esa información. ¿Sale? Sí, profesora. Ok. ¿De dónde sacamos todos los datos con los que se va a trabajar? Primero, no tiene sentido construir un producto alrededor de datos que no tenemos. Es decir, nosotros no sabemos qué queremos construir, pues entonces tampoco vamos a saber qué datos vamos a ocupar. Y sobre todo, pues de dónde los vamos a obtener. Entonces, por eso les decía, dependiendo cuál es el contexto, cuál es la finalidad con la que yo quiero utilizar ciertos recursos en cuanto a datos, es decir, qué quiero construir como producto para poder identificar cuáles son los datos que yo voy a tener, con los que voy a trabajar. A partir de ahí también debemos eliminar riesgos comprobando que disponemos de datos necesarios antes de empezar el diseño. Es decir, dejemos de retrabajar, recabando datos que no van a ser relevantes, que probablemente nosotros terminemos por no ocupar o que nos dupliquen o tripliquen la chamba de su limpieza. ¿Sale? Por eso es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los riesgos con los que vamos a tener que estar visualizando o reduciendo ante el caso de recabar todos esos datos para
antes inclusive de iniciar el diseño. Es decir, en cuanto a diseño se refiere a la estructura que le vas a dar tú o a la organización que le vas a asignar a todos esos datos al momento en que los vas a estar transformando o los vas a estar trabajando. ¿Sí? Otro aspecto que puede ser o que se tiene que tomar en cuenta para saber de dónde se van a sacar los datos es que con proveedores de datos que dispongan del volumen y calidad necesaria, calidad de datos crudos. Por ejemplo, no podemos basar nuestra obtención de datos en fuentes de dudosa procedencia, dudosa calidad o dudosa legalidad, porque pues, nos podemos meter en circunstancias legales de manera involuntaria o de manera indirecta, pero pues finalmente el desconocimiento de la causa no nos exime de la responsabilidad. Por esa razón es que también se tiene que tomar en cuenta el proveedor del que nosotros vamos a basarnos o vamos a ocupar y apoyarnos para obtener todos esos datos. De ahí que muchas veces las plataformas o las organizaciones disponen de la información de otra organización o de otra plataforma que ya cuenta con todo ese conjunto de datos y que nos puede ser funcional o útil. Pero siempre y cuando, pues obviamente que sepamos y confiemos en que se tiene la legalidad y la estructura de legalidad en esa organización. Ahí podría haber como un ejemplo claro, Sara. Por ejemplo, no sé, nos dieran una base de datos y nosotros decir, bueno, ¿cómo podemos saber que esta base es confiable? O que no sé, para no caer como a lo mejor, no sé si como en un delito. Incurrir, exactamente. Sí, cuando pues eres dueño de la organización o estás a cargo de esa área de la obtención y recabar toda esa información y todos estos datos, no nos dejemos ir por el camino fácil de que, pues es que este proveedor nos está facilitando mucho las cosas, pues dile que sí, por tantos miles de pesos menos, ¿no? Y incluso dicen que ya está organizado, pero no sabemos de dónde procede. Y si tienen todas las facultades de permisos otorgados a través de los usuarios para que utilicen todos esos recursos y toda esa información que muchas veces es de corte personal, de corte privado, muy sensible al uso. ¿Sí? Por ejemplo, el hacer uso, como dice su compañero, de una base de datos que tiene que ver con la serie de delitos que se cometieron de tipo feministas o de tipo feminicidio en el periodo de agosto a septiembre del 2020 en la Ciudad de México. Entonces, si nosotros no tenemos una certeza de que el proveedor del que nosotros dispongamos para tener esos datos a disposición nuestra, nos metemos en complicaciones de muy altos índices, ¿no? De muchas descarga de responsabilidades muy serias a nivel empresarial, a nivel legal. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros también tengamos bien presente en todo momento de dónde obtenemos todos los datos con los que se tienen o se prevé estar trabajando. Profesora, eso también tendría que ver con con que sea legítimo que este proveedor tenga el derecho de usar los datos, ¿no? Te escucho. Yo pensé en lo que pasó con Cambridge Analytica y me quedé pensando que ellos obtuvieron los datos de Facebook, pero pues Facebook ahora dicen que sí, otros dicen que no, pero pues al final pues digamos que hicieron vulnerables, ¿no? Miles de datos de personas que pues probablemente no tenían permiso y lo hicieron así. Exactamente, de ahí el hecho de que cada vez es más recurrente y más abarcativo el que tú concedas la autorización y los privilegios de obtención de información de tu perfil o datos sensibles de tu persona cuando tú quieres o estás interesado en consumir, en formar parte, en descargar una aplicación, en ser parte de algún grupo, para que ese tipo de situaciones de legalidad y evasión de responsabilidades se reduzca. De ahí que también es muy importante que nosotros verifiquemos todos los datos con los que se cuente y que estos datos cuenten con las licencias legales extremadamente necesarias.
¿sí? Como que también puede ser que a pesar de que el conjunto de todos estos datos pareciera accesible a la hora de la verdad y debido a problemas de índole técnico o legal, esto, en lugar de ser un recurso a nuestro favor, se vuelve un problema, y un problema de, como les digo, de tipo legal o de tipo organizacional, que puede afectar demasiado los intereses particulares o los intereses generales de la empresa o como organización, pues de para abajo todo un proyecto, si ha sucedido. Tanto en el momento del cumplimiento de los objetivos o en el momento, como lo dice aquí, de la extracción de todas esas consultas con las que nosotros vamos a estar trabajando o con las que vamos a estar tratando toda esa información, o bien, perdón, todos esos datos. Entonces, por eso es que está así como que con letras rojitas. Si no se es el propietario de todos esos datos, hay que hacer un análisis de todas esas capacidades técnicas y licenciamientos del proveedor. Es decir, si nosotros nuestras fuentes con las que nos estamos ligando o nos estamos relacionando para obtener y hacer uso de toda esa información, perdón, de todos esos datos, tenemos que tener esas certezas, ¿no? Que tiene todas las facultades, tiene todas las licencias de manera legal para que pueda hacerse uso de toda esta información. Por esas razones que últimamente recuerden que también ya se sabe mucho que no debemos hacer publicaciones del rostro de personas que no sabemos si vayan a autorizar o no el que pueda o deba ser publicada su identidad facial, sobre todo hablando de menores de edad. Sí se han fijado que mucho ya se tiene en cuanto a las publicaciones, esa restricción o esa limitante de hacer públicas los rostros de los pequeños. Inclusive les comparto que nosotros como docentes trabajo en otra escuela en donde mis alumnos trabajan con los pequeños. Nosotros estamos preparando a los chicos para ser docentes. Y toda vez que los chicos o nuestros alumnos tienen o tenían, porque ahorita ya no practican con los niños, tienen la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales docentes, ellos, pues obviamente como todos, en el momento en el que tratamos de argumentar y fundamentar nuestro trabajo, nuestro quehacer, pues tomamos fotos, ¿no? Tomamos capturas de pantalla, y si en esas capturas de pantalla o en esas fotos se tienen visibles los rostros de los niños, como no tenemos este licenciamiento de uso del recurso, lo que debemos hacer es tomar fotos que no evidencien esa identidad, ¿no? Como una de las licencias legales o ese tipo de procedimientos que se restablecieron o reestructuraron en las leyes vigentes en México para evitar ese tipo de faltas o incurrir en falla por ese tipo de no permisos o no licenciamientos. Ahora bien, ¿qué tan limpios y qué tan completos son los datos? Por mucho que nuestro proveedor diga que el conjunto de datos es exacto, nunca lo es. Entonces, pues obviamente como científicos ustedes de datos que serán, tendrán que validar que todos esos datos con los que ustedes se están comprometiendo a recibir, y obviamente seguro tendrá que ver el compromiso de un recurso económico, pues tendrán que valorar un poco más a fondo qué es lo que ustedes están recibiendo y no confiarse de que, sí, ya me lo dio todo, ya, nada más págalo, ¿no? Ahí sí ya hay muchos compromisos y muchas situaciones que hay que valorar. Siempre hay problemas, sean datos excedentes, datos que hagan falta, valores erróneos o esquemas ambiguos, es decir, datos imprecisos, absurdos, que no tienen relación o que no son útiles para el ejercicio de la limpieza o el tratamiento de la información que queramos realizar. Por esa razón, pues bueno, hay que ser muy cautelosos en cuanto a los datos que estamos recibiendo y en lo sucesivo con los que estaremos trabajando. Hay que intentar afrontar estos problemas lo antes posible, ya que cambiar un script es barato, reimplementar un producto es caro y publicar algo basado en datos erróneos es devastador. ¿Sí? Las fake news, sobre todo a nivel organizacional, y que obviamente pues siempre debe haber un responsable de este tipo de información y el sustento de la misma. Entonces, si ustedes no cuentan con ese sustento o esa certeza de originalidad, de veracidad en la información, mejor resérvense el derecho de publicación. Ejemplos de ello, ¿quién me puede dar?
de esta parte de lo limpio y los completo de lo que se puede pensar que se tiene en los datos. ¿Quién me puede dar ejemplos? Perdón, profesora, ¿puede repetir la pregunta? Es que no alcanzo a escuchar. Sí, ¿quién me puede dar ejemplos que de manera cotidiana ustedes pueden presenciar de este ejercicio de limpieza y completitud con la que se manejan las redes sociales, los medios de difusión masiva de información, etcétera, etcétera? Pues yo me imagino que, por ejemplo, conocí a un amigo que trabaja en Nielsen y él lo que nos decía, bueno, lo que me decía era que todos los datos, por ejemplo, ellos hacen como una estadística de cuál es el producto más solicitado en la casa, o bueno, en el hogar. Y mediante eso, todo lo que más se vendía, o los productos que más se vendían en el hogar, bueno, para el hogar, se los vendían esos datos a marcas, por ejemplo, creo Coca-Cola o no sé, bueno, son varias marcas con las que trabajan ellos. Entonces, al venderle esos datos a las marcas, pues ellas podrían regular qué producto implementar o qué producto dejar de producir o qué producto aumentar, ¿no? Entonces, si ellos se equivocaban como en la estadística, pues pues a ellos iba la marca contra ellos, ¿no? Porque ellos justamente trabajan para ese tipo de cosas. Exactamente, el descargar responsabilidades ante organizaciones que manejan y trabajan, se supone, de manera confiable, legal y recta en el tratamiento estadístico de todo este masivo de información que recaudan, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, pregunta local. ¿Alguien entró a la conferencia de las que les compartí de la politización de la vacuna de ¿cómo se llama? ¿La Suiza? Sputnik B. No, Sputnik. Sputnik, ¿no? Algo así. ¿Alguien entró a esa conferencia? Yo. ¿Y qué tal? ¿Verdad que ahí se manejan muchos datos estadísticos? Aunque no estamos hablando de estadística. Sí, demasiados. Entonces, eso es a lo que se refiere. La reinterpretación que tú le das al tema o lo que concierne a tu mundo de desempeño o a tus ejes de desempeño, ¿no? Entonces, Sí. por esas razones que lo limpios, lo puros, lo confiables y lo completos de los datos siempre tiene que ser una valoración muy importante que como científicos de datos y responsables de todo este tratamiento ustedes van a hacer. Profesora, sí. ¿me permite, respecto a eso de la Sputnik B? Ajá. Como tal, bueno, el maestro que estaba dando su ponencia, bueno, prácticamente escuché como una niña llorando, no sé, bueno, estaba diciendo que, bueno, precisamente cuando esta vacuna entró en Latinoamérica y en general todo Occidente, pues hubo como una infodemia, ¿no? Pues muy utilizada por, pues pues sí, la querían como, no sé, se quería tanto politizar o no sé, dando argumentos como de la Guerra Fría y cosas así, pues que son descontextualizados, ¿no? Y que al final los medios, precisamente los medios mexicanos, pues eran los que más que tenían como esa infodemia, ¿no? Y pues estaban entregando ahora sí que datos erróneos, por lo tanto información y por lo tanto informando mal a la población, pues que era un conocimiento pues totalmente basado en mentiras y pues prejuicios, ¿no? Y cuando conveniencias, exactamente. Prejuicios. Y cuando estaba exponiendo este maestro, no sé cómo se conoce su nombre, pues él estaba dando datos duros, ¿no? De por qué la vacuna era buena y cosas así, ¿no? Y pues realmente ahí se ve como ahorita lo que nos está diciendo, que realmente tener datos así que sólidos nos va a salvar precisamente de esa infodemia y también como que ser responsables con lo que estamos dando a conocer. Exactamente. Finalmente, argumentos muy válidos en los que el maestro nos defendía, bueno, no nos defendía la viabilidad, la sostenibilidad y lo efectivo. No se escucha bien, maestra, porque hay algo ahí en la escucha. A ver qué tal, ahora sí ya me escuchan mejor.
Ya, bueno. Sí, les decía que este maestro, a través de su conocimiento del tema, obviamente de los datos de los que estaba basando su exposición o su ponencia, nos hablaba de viabilidad, nos hablaba de la efectividad y de lo que la parte económica de su recurso o de su vacuna nos favorecía. En cuanto a estadística, el 94% era efectivo y en el 94% los daños o las afecciones colaterales, como toda vacuna produce, eran muy mínimos. Y en ese porcentaje de valoración, pues se tienen muchos datos de confianza que soportan su respuesta, ¿no? Y su argumentación de la finalidad que en los que particulares estaba tratando de desechar la efectividad de este recurso o de esta vacuna, pues porque decía, si es barata es porque no es buena. Algún daño colateral te va a producir, por eso Sí, está barata. todo tonto eso. Entonces tú dices, ¿qué tan difícil es o qué tan fácil es comprarse una idea como esa? ¿No? Cuando, por ejemplo, naciones de primer mundo ya habían comprado o habían adquirido un alto porcentaje de esta vacuna. ¿Por qué? Porque sus fuentes de información y su certeza de las decisiones que tomaron al adquirir esta vacuna eran más grandes que las que a lo mejor inclusive aquí en México estaban permeando muchísimo el poder decidir si la compraban o no. Entonces, de ahí este ejercicio o el recuperar este ejercicio de lo completo de los datos con los que tú te basas para tu toma de decisiones. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Ok, bueno. Otro dato muy importante que ya hemos venido hablando y que vamos a seguir profundizando son los insights. Los insights son todas esas predicciones o esas manifestaciones de lo que en lo grueso o en lo masivo la información que se produce de manera estratosférica nos va dando las predicciones o la extracción de los mismos a partir de los datos que se enfrenta a una serie de incertidumbres y riesgos que no se dan en otros que no se dan en otros problemas, es decir, todo insight. Se escucha la televisión de fondo, es lo que se escucha. Permítame. Oye, ¿puedes bajar tantito? Por fin. Y no me rezongues. Por favor. Es que no se escucha y lo que nos está diciendo la profesora es muy interesante. Ahora sí, ¿me ayudan a saber si ya me escuchan mejor? Sí, profesora. Ok. Entonces, toda esta extracción de insight también nos puede producir incertidumbre o riesgos, es decir, el tratamiento de todas esas predicciones o revelaciones nos ayuda a saber si es viable o no de tomar la decisión de tomar en cuenta esa revelación. O puede ser todo un recurso o una campaña de desvirtuar la información, confundir a las organizaciones o a los consorcios que se trabajan o que se dedican al trabajo de este tipo de análisis de datos. A ver, otra siguiente etapa de los insights u otro punto o aspecto importante, es que en general no vamos a poder identificar por adelantado ni qué insights se van a derivar ni qué métodos y algoritmos van a ser los más eficientes para extraerlos o para considerarlos. Por esa razón es que el comportamiento de un insight puede ser útil y puede ser una toma de decisiones en cuanto a su tratamiento en un entorno muy distinto y viable que en otro que no lo es tanto. Otro aspecto importante es que esto nos obliga el hecho de que se identifique por adelantado o se trate de hacer esa identificación lo más acercado a la realidad posible
nos obliga a que el proceso sea muy especulativo, de explorar y de diferentes alternativas para describir cuál es la mejor manera de avanzar y en dónde las técnicas iterativas y ágiles son inevitables. Es decir, muchas veces se toman las decisiones basadas en la incidencia numérica y otro la incidencia cualitativa, es decir, no podemos recomendar o hacer ese tipo de revelaciones, considerar, perdón, ese tipo de revelaciones para cuando se está trabajando con datos numéricos que con datos de tipo cualitativo. ¿Sale? Por esas razones que también hay que tomar en cuenta este tipo de aspectos cuando se esté trabajando o tomando decisiones de los métodos de tratamiento, de los algoritmos de ejecución para manipular o para transformar todo este tipo de recursos que son los insights. Ahora bien, después de todo lo que hablábamos de dato crudo, viene la parte de la definición de producto de dato. ¿Me puede ayudar alguien a hacer la lectura, por favor? ¿Yo podría? Sí, sin problema. Gracias. Definición de producto de dato. Podemos definir un producto de datos como un producto que facilita un objetivo final mediante el uso de datos, o dicho de otra manera, un activo de información envuelto en analítica, que proporciona un valor a sus clientes. Ok. ¿Quién me ayuda a explicar esta definición? Sería el hecho de sacar conocimiento de los datos para aplicarlo al negocio finalmente o sacar una ventaja competitiva, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, tiene mucho que ver. Una vez que nosotros hemos hecho este tratamiento de información, este procesamiento de toda la limpieza de datos, la carga, la organización y estructuración del mismo, nosotros podemos ya pasar a una etapa muy importante que también ya se ha dicho mucho, que es el análisis, a través de la información que se tiene ya controlada y administrada. Todavía no se toman decisiones, todavía no se implementa una estrategia de solución, una estrategia de publicidad, una estrategia de prevención. Simplemente ya se tiene la información organizada y por ello es que se necesita o se define como ese insumo o como ese material con el que nosotros vamos a lograr llegar al cumplimiento de nuestro objetivo final, que tiene mucho que ver con el análisis, ¿no? Y que obviamente le da o le imprime un valor muy importante a toda esa información que se proporciona desde los clientes, que son los que producen dichos datos. Okay. ¿Alguien más que nos ayude a leer esta parte? ¿Puedo leerlo, profesora? Sí, por favor. En general, un producto de datos se compone tanto de datos como de procesos analíticos, pero hay productos donde los datos son más manifiestos y visibles como parte del resultado. Por ejemplo, la función gente que podrías conocer de una red social, y otros donde los datos están más encubiertos. Por ejemplo, el software para proponer la siguiente mejor acción a los usuarios de un sitio de e-commerce. Okay. ¿Quién me ayuda a explicar qué entendió de esta parte? ¿Puedo participar yo otra vez, profesora? Claro que sí, por favor. Pues es como un análisis de datos que hace como la red y hay algunos que son visibles y otros que no. Por ejemplo, en Facebook, bueno, ahí da el ejemplo de Facebook, que te aparece como personas que quizás conozcas, pero es como un análisis que ya hizo porque buscaste a una persona y buscaste a otra persona, y de esas dos personas, la persona en común que hay es esa persona que te está apareciendo
persona que quizá conozcas. O datos que no, pues que no se ven, como los softwares. Ok, sí, de acuerdo. Retomando el ejemplo de su compañera Aranza, nosotros cuando estamos navegando y de manera aleatoria damos clic por aquí y por allá, le puede resultar al intérprete de comportamientos como este tipo de ejercicio de análisis de productos, el predecir o revelar cuáles son tus mayores inclinaciones, gustos o preferencias, o como lo quieran llamar. Sin embargo, en el momento en el que Facebook se dedica o visualiza que es una herramienta que le puede proporcionar mucha más información al momento que lo estereotipa en el siguiente mejor acción o bien gente que podrías conocer, se da cuenta que tú te recargas o te apoyas de este tipo de accesos directos con base a tus mayores o tus más frecuentes y recurrentes búsquedas o interacción con la plataforma, es decir, con el consumo de sus servicios. Si tú estás buscando grupos de colaboración, si estás buscando grupos de asesoramiento, si estás buscando personalidades o personas que se dediquen a comunicar cierta tendencia en cuanto a temas, no sé, se me ocurre frases célebres, citas textuales en los libros, recomendaciones para cómo vestirte, cómo decorar la casa, cómo cambiar tu personalidad, o cómo dirigirte, o cómo entrevistarte, eso lo va entendiendo como un patrón de comportamiento que se va concentrando, como aquí lo vemos en las imágenes, ¿no? La cantidad de incidencias que se van concentrando, se van inclinando hacia un punto en específico con mayor frecuencia. En este caso, pues es la ubicación masiva en un punto geográficamente identificado o indicado. Por esa razón es que los productos de datos no solo se refieren a los datos en sí, sino al análisis que se hizo con todos esos datos y que me pueden dar un índice o un patrón de comportamiento repetitivo que me ayuda a saber cómo manejar esos insights de los que venimos hablando anteriormente. ¿Cuáles son esas características en los productos de datos? La primera, los productos de datos deben ser replicables y para un mercado. La siguiente deben ser estándar y rentables, es decir, que tienen que dar una ganancia, una mejoría, una ventaja, por muy estándar o por muy generales que sean. Debe entender a los clientes y sus necesidades. Los productos de datos son costosos, pero elevan la rentabilidad del negocio. Y las expectativas de los clientes, especialmente si el producto se dirige al mercado de consumo, son muy elevadas. A partir de que nosotros valoramos estas características, la funcionalidad y la rentabilidad de los productos de datos en los que nosotros estemos basándonos y o produciendo, nos van a dar mejores resultados o son mucho más rentables para la organización o la empresa. Ejemplos que me puedan dar de todas estas características o tipos de datos que se asemejen a las características de las que aquí hablamos, por favor. Puede ser, no sé, la música, los gustos musicales. Sí, efectivamente. Al momento en el que la música se sigue replicando, es decir, de que le gusta a uno, se le presenta a la vecina también le gusta y empiezan a hacer un masivo de compartir dicho recurso y que obviamente eso le genera una rentabilidad al autor de la canción, de la disquera, del artista, etcétera, etcétera. ¿Quién más? Cuando quieres, no sé, abrir un tipo de restaurante, necesitas saber, por ejemplo, hasta cuánto están dispuestos a pagar los clientes, qué es lo que ellos esperan, qué prefieren más en esa zona y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se consume más en esa zona? Como para poder emprender un negocio justo en un lugar. En un punto idóneo, ¿no? Exactamente. O sea, todas esas características que analizas antes de lanzar un producto o de lanzar una serie de datos que tienen que ver con la funcionalidad y la operatividad de tu empresa que trabaja y que se basa en datos.
Obviamente, como le dice su compañero, tomando en cuenta siempre las expectativas o lo que espera el cliente de tu producto, de tu servicio, para que pueda ser rentable, pueda ser consumido y obviamente quede como una buena figura ante la competitividad de la mercadotecnia y de los mercados. ¿Qué es un producto replicable? Un producto replicable se refiere a cuando hablamos de producto no al término utilizado tradicionalmente en proyectos a medida y que se le asigna al resultado final de este proyecto. Un producto en ciencia de datos debe ser replicable, es decir, debemos poder vender unidades del mismo con las mínimas modificaciones al mayor número de clientes posible y orientarse a un mercado, es decir, compuesto de clientes relativamente heterogéneos y difíciles de acceder. En este caso, pues todos los productos con los que pudimos establecer en esta pandemia, como ejemplo, las videollamadas, el compartir recursos, el recibir retroalimentaciones, el verse beneficiados de una o de otra manera, que se veía en su mínima expresión afectado, imposibilitado o modificado. ¿Sí? Como por ejemplo, una diferencia que tenemos entre la plataforma Meet para establecer una videoreunión con respecto a Zoom, pues tiene mucho que ver, ¿no?, con el tiempo en el que nosotros podemos disponer y estar trabajando efectivamente sin ser limitados, sin ser interrumpidos. Una gran diferencia y pues que obviamente vende más por unidad del mismo producto a una gran cantidad de población. ¿Sí? A eso se refiere un producto replicable y que es en ciencia de datos funcional. Un modelo de negocio basado en productos de valor repetible que puede comercializarse y entregarse de manera escalable y rentable en un mercado, ¿sí? Como por un ejemplo dado. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. Ok, bueno, por el tiempo me gustaría compartirles obviamente el material, no se preocupen, ahorita lo comparto en Classroom como material de abordaje. Obviamente les voy a compartir todo lo que nos faltó, que tenemos pendiente para que ustedes lo revisen y si obviamente ustedes consideran que es importante de expresarlo en la infografía, lo puedan hacer. Sin embargo, nos vamos a quedar hasta aquí para que lo sigamos socializando en la siguiente clase. Les pido su consideración porque el lunes tengo una cita a las cerca de la hora en la que tenemos nuestra clase. Entonces no quiero quedarles mal, no quiero arriesgarme a que llegue tarde y me estén esperando. Por esa razón es que les quiero compartir todo el material y poderles ratificar que nos veríamos hasta el día martes. ¿Sale? ¿Ok? Sí, profesora. Va, que va. Está bien, profesora. Entonces, en un ratito les estoy compartiendo este material para que si gustan seguir trabajando y nos veamos la siguiente semana. Antes de desearles que pasen un muy bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Gracias, profesora. A todos, gracias. Antes de que se me vayan, por favor, pónganme la cantidad de asteriscos de acuerdo a su participación en el chat. Profesora, Sí, dime, Aranza. quería externarle una situación que